3, 2, 1. Como cada vez, sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Durante algún tiempo, muy poco en realidad, participé en política electoral, lo que es propio de los llamados sistemas democráticos. La democracia, si nos atenemos a la lingüística, es el gobierno del pueblo, que, en nuestros países, funciona mediante el mecanismo de representación popular. Me quedó un sabor agrio y reseco de esa experiencia. Mas eso no fue culpa de la política, sino de los modos como algunos suelen hacer política. Los períodos electorales no son la política, son parte de la política. Sin duda la parte más mentada, la más esperada, la más mediática, la más enloquecida, dirían ciertos críticos. El uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en 2015, autor del libro Las venas abiertas de América Latina, advertía que una cosa es la democracia y otra el espectáculo de la democracia. El espectáculo, ocurre el día de elecciones. Dije que mi paso por la política electoral, además de breve, fue ácido y amargo. Algún día, recién entrado este siglo XXI, creí que quería, es más, que podía, y peor aún, que sabía ser alcalde o concejal. Sé que mi ingenuidad les sirvió a muchos, mas eso ya es pasado. Con cierta frecuencia, algunas personas me preguntan, hombre, ¿usted por qué no siguió en la política? Hubiera ganado. He respondido que de hecho gané, y me replican, ¿por qué lo dice? Porque nada gané, suelo responder. Algunos sonríen, otros se quedan pensativos y otros, más que los anteriores, dicen de pronto, pudo aprovechar, hombre, pudo aprovechar. En casos termino diciendo que no gané puestos ni cargos, pero sí aprendí y comprendí, al menos algo, de por dónde va el agua al molino. Durante esos días en los que intenté jugar a las cartas de la política electoral, me sentí como lo que define el dicho popular, dando pasos de ciego. Alguien que quiso asesorarme en asuntos de promoción y propaganda, indispensable para todo candidato político, me hizo alguna vez la propuesta de que inventara un robo. La idea consistía en salir en los medios de comunicación denunciando el hurto de mi propaganda como candidato al Consejo Municipal. Decir públicamente que alguien forzó la puerta del carro con el único propósito de robar la propaganda, pues que en el carro había además un maletín, varios paquetes y una billetera, y que estas cosas no habían sido extraídas, solo la propaganda. Justificó su idea, explicando que esa noticia llamaría la atención,
que yo sería más notable, que la gente pensaría que yo tenía algo que los otros no, y entonces por eso habrían mandado a que me robaran la propaganda, y que, en consecuencia, más personas votarían por mí. Me opuse a esa idea. Al hombre no le gustó mi negativa y me dijo que yo estaba perdido, que no sabía cómo se hace política y que porque él sí sabía cómo se hace política, me hacía la propuesta de denunciar un robo. Falso robo del que nadie más sabría fuera de él y yo. Hombre, no creo que todos hagan política de ese modo. Los que lo hagan así quedan en ridículo, al menos ante ellos mismos, le dije. Cuento esta historia porque relatos y denuncias de trampas en política electoral hay miles en todas partes, no solo en Colombia. Y eso hace pensar en que la política es asimilada por algunos de un modo pernicioso. Toda la filosofía que parte de los pensadores griegos sobre la política queda demolida con prácticas de tal naturaleza, modos que sólo revelan la ambición por tener poder y no el uso del poder para contener la ambición, es decir, afán de poder y no la vocación por poder hacer lo que sea posible y legal hacer para procurar bienestar a la gente, al público, a los electores, al pueblo, para que los derechos de la gente tengan la posibilidad de ser derechos efectivos. Porque, por ejemplo, nos hacía ver Estanislao Zuleta, ¿de qué sirven los derechos si no hay las posibilidades? De nada sirve el derecho a estudiar en la universidad si lo impide la economía. Siendo así, tal derecho no existe por más que aparezca escrito en la Constitución Nacional. La política tiene el deber de crear las posibilidades. Bien, la palabra política aparece como otra de las palabras cansadas que recoge el libro de las palabras, publicado por la Alcaldía de Medellín hace 10 años, 2015. ¿No les parece a ustedes que si política es de veras una palabra cansada, agotada, escurrida, es por culpa de la política? Quiero decir, del modo y propósitos con los que creemos que se hace la política. Proliferan de tal manera las alusiones públicas a la política, las críticas a los políticos, las peleas mediáticas entre políticos, los discursos que denigran de la política, los mensajes ofensivos e injuriosos en redes contra políticos, que sí pareciera que la palabra en sí misma se cansa, se dobla, se fatiga, se hace cada vez más pesada y hasta sangra. Y lo peor, nada ni nadie le da descanso. Podría hasta decirse que durante toda la historia lo más pronunciado por la humanidad son las palabras política, político, políticos, y su deformación en la palabra politiquería, que puede significar hacer política sin saber hacer política, o hacer negocios privados con la política.
lo que en lenguaje más popular es denominado corrupción. Creo que, como nación, por causa de la política vivimos en una constante paradoja. Se ha vuelto bastante común, hace mucho tiempo ya, oír expresiones como estas. Qué pereza la política. No entiendo ni jota de política. Yo no creo en políticos. Para mí los políticos tienen la culpa de que estemos como estamos. No me gusta la política. Ve, cambiemos de canal que ya en este van a hablar de política. La política no es sino mentiras, etcétera. Sin embargo, quienes gobiernan y legislan son políticos. Quienes más hablan contra la política saben que somos un Estado que a la política está atado. En teoría encargada la política de sostener un orden en condiciones de equidad para todos, la nación entera. El gobierno, los legisladores, la aplicación de las leyes, las instituciones públicas, la gestión pública, dependen de la política. Todas esas instancias unidas están a la Constitución Nacional, y esta es el resultado de un acuerdo político, es decir, público, para beneficio de lo público. Y la palabra público viene de la palabra pueblo. El concepto de lo público tiene acción y poder en cuanto que existe el pueblo, que mediante Constitución Nacional establece un orden de deberes y derechos, y a ese orden deben responder la dialéctica y la práctica políticas, el sentido del ser de la política. Ese sentido indica que la política cobija a toda aquella labor que debe ir en la búsqueda del beneficio colectivo para todos, que es lo que llamamos pueblo. Si la política solo favorece a individuos y no al colectivo social en su totalidad, no es política, es corrupción. Por cierto, en Medellín se conoce una historia de uno de aquellos personajes de pueblo que se hacen notables porque viven en la calle, sobreviven de limosnas y oficios menores, son maliciosos y dicharacheros, llevan ropas hilachentas, remendadas y sucias, son conocidos por algún apodo pintoresco o estrambótico. Algunos son adictos a algo. Entre esos personajes aparece Marañas, que vivió en Medellín ya entrado el siglo XX y solía deambular por el centro de la ciudad. Alguna tarde, en la carrera Junín, había un corrillo bastante nutrido y movido por la novelería de ver a una marrana enorme. Nadie había visto antes un ejemplar de tal tamaño. Marañas llegó al corrillo y al ver la marrana, exclamó: «¡Carajo! Es la puerca más grande que he visto después de la política». Tal historia deja ver que el enojo público con la política no empezó ayer tarde, ni terminará mañana temprano si la política no pasa por una transformación en cuyo proceso intervengan la ética,
y la conciencia política de equidad social y de justicia. Esto que digo me lleva a pensar en una afirmación alusiva a la política del vasco Fernando Savater. Dice: la ética no puede esperar a la política. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hacer que un pueblo, todos en ese pueblo, tengan lo necesario para el bienestar sin quitarle nada a nadie, sin que nadie pierda nada, sin matar a nadie, sin entrar en violencias que lo oscurecen todo? Ejemplos: países como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza. ¿Cómo hacer para que la inteligencia sea más efectiva que el anhelo de poder? O que sea la consejera de cabecera del anhelo de poder. Alguien dijo alguna vez que lo mejor sería un dictador esclarecido. Conseguir el dictador fácil sería, sin duda, pero ¿y el esclarecimiento? ¿Creen ustedes que algún país tendría la suerte de que dictador y esclarecimiento coincidan? Tengo para mí que hoy en día a nadie, o digamos mejor, a pocos, les interesa pensar en la política. Digamos pensar, o digo pensar, refiriéndome a la razón, conocimiento, iluminación. Es decir, hacer política desde el pensamiento, desde las ideas y la ética, y no desde los intereses, mucho menos desde el resentimiento social o de una ética basada en ese resentimiento. En un sistema democrático, los hechos y actos de la política han de ser el resultado de la participación. ¿Y qué es participar? Es formar parte activa de ahora, en el objetivo de bienestar común, del bienestar común. Más que participar, es preciso involucrarse. Y aquí entra el ejemplo de los huevos con tocineta. En los huevos con tocineta, la gallina simplemente participa. El cerdo se involucra. El pensador Zuleta motiva en uno esta pregunta: ¿no creen ustedes que la verdadera participación demanda una postura que te exigirá, primero, pensar por vos mismo; segundo, ponerte en el lugar del otro; tercero, ser consecuente? Aquí entra la necesidad de la deliberación. Y esta, si se trata de tomar decisiones que afectan la vida de un pueblo, requiere saber y querer escuchar para poder hablar y darle coherencia a lo que se proponga. Un exsecretario de Estado de Estados Unidos, David Matthews, años 70 del siglo XX, en un libro suyo llamado Política para la Gente, argumenta que en un sistema democrático, más importante que el pueblo escuche a los candidatos, lo es que los candidatos escuchen al pueblo. Primero, porque es necesaria la deliberación. Y esta es un diálogo para medir, no un debate para ganar. Además,
la deliberación convierte a la masa en personas. ¿No les parece a ustedes que para que haya deliberación entre políticos y pueblo, debe haber políticos y pueblo con conciencia política, para lo cual es necesario tener conciencia histórica? Tras esta pregunta, habría que mirar hacia la educación, para lo que es preciso saber que la educación, o mejor, el modelo educativo, debería ser el resultado de un acuerdo entre políticos y pueblo, no de la deliberación solo entre políticos. Creemos que la verdadera política para la gente camina por la calle, no por los andenes derecho e izquierdo. La política que camina por la calle tal vez podría traer un descanso revitalizador a la palabra política. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. ¿No será que la violencia cansó, fatigó, saturó su propio nombre? La palabra violencia.